Como primera exposición, invitamos desde Colombia a la señora Estefanía Martínez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Hoy nos presenta el tema Desarrollo geográfico desigual de la cadena del cacao y la acumulación de capital en Ecuador. Bienvenida, Estefanía Martínez. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo, como bien han dicho, soy colombiana, pero vivo hace 5 años en Ecuador, y lo que les voy a compartir es parte de una investigación que he realizado junto con un grupo de trabajo durante este último año. Yo soy parte del Centro Nacional de Estrategia para el Derecho al Territorio, el cual es un grupo interdisciplinario que está codirigido por el geógrafo David Harvey, aquí en Ecuador, y trabajamos 3 líneas de investigación en estos momentos. Yo lo que les voy a presentar son los avances de la investigación, que se titula Cambio de la matriz productiva y formas de acumulación de capital en Ecuador. Esta es una línea de investigación que se propuso el estudio de 3 casos en particular, uno que tiene que ver con el cacao, otro con la matriz energética y otro con Yachay y los límites del capitalismo cognitivo, a través de lo cual hemos tratado de hacer un análisis de la política pública del cambio de la matriz productiva dentro de un enfoque que trata de analizar cuál es la relación entre el modo de acumulación en Ecuador con la renta de la tierra como una forma del valor de las relaciones sociales, de las formas de desigualdad que está en relación con la extracción de los recursos naturales. En esta presentación, entonces, yo les voy a hablar acerca del desarrollo geográfico desigual de la cadena del cacao y la acumulación de capital en Ecuador. Y en primer lugar voy a tratar de hacer una explicación sobre los conceptos claves de este enfoque que es el que hemos venido desarrollando durante esta investigación. En segundo lugar, un breve repaso histórico sobre el rol de la producción cacaotera en las dinámicas de acumulación de capital. En tercer lugar, los rasgos actuales de la producción de cacao fino de aroma en Ecuador. Y al final voy a presentar algunos análisis sobre la política pública del MAGAP, objetivos, limitaciones y cuáles han sido los impactos de esto en el territorio. Entonces, hablamos del enfoque de las cadenas globales de mercancías porque muchos de los análisis que se hacen respecto al origen de ciertas mercancías se analiza respecto a esta metáfora de las cadenas, ¿no? Donde tenemos un largo proceso que va desde la producción de la materia prima hasta los consumidores finales, y dentro de estos procesos hay diferentes formas de apropiación de valor. Este enfoque de las cadenas globales de mercancías tuvo su origen en la teoría del sistema mundo, particularmente bajo esta idea de que hay una estructura jerárquica de los intercambios desiguales de relaciones centro-periferia, donde la capacidad de los estados para cambiar estas relaciones son limitadas, ya que esta configuración del sistema mundo está basado en actividades que son centrales para el capital y actividades que son periféricas. Este enfoque ha hecho posteriormente como que mucha precisión en las conexiones y relaciones de poder entre firmas, proveedores, industrias y mercados globales, y en esta cuestión de los segmentos de la cadena, ¿sí?, donde hay un proceso y hay unos actores que captan un porcentaje de ese precio final de esa mercancía. Sin embargo, yo voy a tratar de presentar dentro de otro enfoque algunas de estas debilidades del enfoque de cadenas, sobre todo en lo que tiene que ver con los optimismos frente a las mejoras, que está muy presente en las políticas públicas, es decir, frente a esta idea de que los estados pueden cambiar esas relaciones de poder en las cadenas, y también vamos a tratar de cuestionar un poco los vacíos que hay dentro de este enfoque en relación al trabajo, las formas de producción,
y, como ya lo he dicho, el rol del Estado. Y para eso vamos a tratar de hacer una transición del enfoque de las cadenas de mercancías a las relaciones globales de valor. ¿Por qué hablamos de relaciones globales del valor? Básicamente porque desde que se empiezan a dar las relaciones a través del comercio de ultramar de Europa con sus colonias, y a partir de las formas del desarrollo del capitalismo industrial, las relaciones del capital se volvieron relaciones globales, ¿sí? Es decir, no podemos hablar de países que tienen un desarrollo capitalista y otros no, porque a partir de determinado momento estas relaciones se volvieron globales a través del intercambio de materias primas y de mercancías. Entonces, dentro de este enfoque, el valor lo que representa es esa forma abstracta del trabajo humano que se objetiva a través de las mercancías y del dinero. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves para… Perdón. Los conceptos claves para poder entender la configuración actual del territorio ecuatoriano y del desarrollo geográfico desigual de las cadenas de cacao son estos tres conceptos que están aquí presentes, ¿no? Que es el concepto de competencia y monopolio, el concepto de desarrollo geográfico desigual y el concepto de renta de la tierra. Y lo que explica esto es lo siguiente, ¿no? Siempre, digamos, una tendencia en las afirmaciones cuando se refiere al poder de los monopolios es decir que la condición de monopolio es una aberración, es decir, que la normalidad de los mercados debe ser la libre concurrencia, la libre competencia, ¿sí? Entonces, la relación que hacemos o que proponemos en este análisis entre monopolio y competencia es justamente para poner en cuestión esta idea de los mercados perfectos, ¿sí? Porque el poder del monopolio es una condición inherente del funcionamiento del capital y existe como una unidad contradictoria en la competencia precisamente porque toda forma de producción capitalista se basa en una forma de propiedad privada, en un tipo de monopolio sobre algo, bien sea sobre el trabajo, bien sea sobre un recurso natural, bien sea sobre un lugar. Entonces, hay que decir que la naturaleza de la propiedad privada se basa en el poder que confiere a su dueño el monopolio sobre el uso privado de una mercancía. Y en este sentido, tenemos que decir que toda forma del capitalismo tiende finalmente a la búsqueda de la renta, porque justamente en las condiciones de mayor competencia y de mayor concurrencia, el capital siempre va a buscar la forma para tener una posición privilegiada y una posición monopólica sobre algo, sobre un recurso, sobre el trabajo, sobre un lugar. Y esto nos lleva a la cuestión del desarrollo geográfico desigual. ¿Por qué? Porque el desarrollo geográfico desigual, como bien lo dice el término, hace referencia a las diferentes características culturales, humanas, sociales, geográficas, de las cuales se aprovecha el capital de alguna manera en su forma de expansión y las utiliza en su proceso de reproducción. Digamos que a partir de cierto momento el capital encuentra ciertas condiciones naturales, geográficas, de las que busca aprovecharse, pero a partir de cierto momento también el capital va produciendo su propio desarrollo geográfico desigual y esto lo vamos a ver a través del caso del cacao, porque como bien sabemos el cacao es un producto que no crece en todas las regiones del mundo. El cacao es característico de las zonas tropicales
y en cierto momento de la historia, como lo vamos a ver, Ecuador logró convertirse en un exportador, en el primer exportador mundial de cacao gracias a esta ventaja que le permitía la geografía y la ubicación. Pero en esta lógica que vamos a ver del monopolio de la competencia, Ecuador también pierde su posición como monopolista dentro del mercado mundial debido a estas formas del desarrollo geográfico desigual que van a llevar, por ejemplo, a la expansión de los cultivos en África. Entonces, renta de la tierra y acumulación de capital en Ecuador. Se dice que el cacao fue la mercancía que introdujo Ecuador dentro de la economía mundo de finales del siglo XIX, es decir, dentro de las relaciones del capitalismo moderno. El cacao se había cultivado desde finales del siglo XVIII en Ecuador y digamos que esto estaba vinculado a un comercio entre las colonias y España, pero estaba ligado a un tipo de consumo muy exclusivo su expansión no permitió una primera expansión, pero realmente el momento más importante va a ser en porque es justamente a finales del siglo XIX, con las reformas borbónicas y con el liberalismo en Europa, que el cacao se va a volver una materia prima fundamental para el desarrollo de las industrias de chocolate en Europa. Además, sumado a la masificación de las ciudades con los fenómenos de revolución industrial. Y de esta manera, Ecuador se integra dentro de esta lógica industrial de Europa a partir de la exportación de su cacao. Por eso se habla de que este momento se empieza a llevar a cabo un proceso de acumulación originaria y primitiva, además porque empieza a haber una gran expansión de los cultivos a manos de una clase terrateniente que empieza a consolidar su poder a lo largo del territorio, sobre todo en las provincias en las provincias donde se daba un tipo particular de cacao muy especial que cobraba los precios diferenciales más altos en el mercado mundial. Y estos eran las provincias de Guayaquil, la provincia de Los Ríos, que además cuentan aún con un sistema de ríos, de conexiones fluviales que hacían que el transporte hacia el puerto de Guayaquil fuera muy barato. Entonces, bueno, surge una clase terrateniente que tiene vínculos con un capital comercial global este momento se habla de la modernización, empieza una modernización en Ecuador porque también se empiezan a crear los primeros bancos. Entonces, esto que ven aquí en la foto es Vinces, que también se conoce como París Chiquito y cuna de los Gran Cacao, que fue el epicentro de esta economía del cacao, donde hay muchas historias, ¿no? Entre las cuales se dice que esta gente llegó a hacer tanto dinero que mandaba a sus hijos a educarse en Europa, por eso pusieron una torre Eiffel ahí como símbolo de esa conexión cosmopolita. Incluso se dice que era tan extravagante el consumo y el estilo de vida de esta gente que mandaban a lavar su ropa a París porque en Vinces el agua de Vinces no era muy limpia. Entonces, en este proceso de acumulación de capital en Ecuador, basado en la exportación del cacao y en la renta que esto genera para estos grandes terratenientes, encontramos que hay 4 momentos fundamentales, ¿no? Un primer momento que tiene que ver con lo que les acabo de contar sobre el segundo boom cacaotero, que es cuando se forman estas grandes plantaciones y esta oligarquía del cacao que se conoció como los Gran Cacao de Vinces. Un segundo momento que es el momento en que se empieza a fragmentar la producción y en que empiezan a entrar las políticas del Estado desarrollista, y esto va a ocurrir fundamentalmente a partir de 1910 más o menos, que es el momento en que Inglaterra y Francia
van a expandir sus cultivos de cacao hacia África, más o menos entre finales del siglo XIX y principios del XX. Ecuador había sido el principal productor mundial de cacao, pero parece que… Bueno, voy a tener que saltarme un poco porque el tiempo está corto. La cuestión es que a partir de principios del siglo XX, Francia e Inglaterra van a expandir sus cultivos hacia África y Ecuador va a perder su lugar como principal productor. Y esto va a estar ligado a una serie de políticas que durante el siglo, desde principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, van a buscar recuperar ese lugar dentro de la producción mundial, ese lugar privilegiado, con estrategias que muchas terminaron en el fracaso, entre algunas de las cuales fue el intento de formar un cartel de países productores junto con Brasil y Portugal, que fracasó, y también hubo un intento luego de industrializar la producción de cacao a través de la creación de juntas del cacao, que lo que permitieron fue transferir una parte de la renta que en ese momento provenía de una cierta mejora en los precios al sector industrial, para que éste se pueda despegar, lo que de alguna manera tampoco se logró. Y luego vamos a tener una tercera fase, que es la fase de la crisis y de regulación del mercado, que esto ocurre más o menos en la década del 80, que está muy ligado a las políticas neoliberales y a la apertura de los mercados, que va a llevar finalmente a que una producción que había estado en cierta medida controlada por el Estado durante la segunda mitad de principios y la mitad del siglo XX, en estos momentos va a estar regulada por la empresa, por el capital privado. Y esto va a llevar a un tipo de producción de la que les voy a hablar ahora, que es la pequeña producción del cacao en Ecuador, es decir, en manos de pequeños productores, campesinos, empobrecidos, casi que ofrecidos al poder de los capitales multinacionales. Y un cuarto momento, que es el momento del boom cacaotero, que es la fase actual en la que nos encontramos, donde se ubica la política de la que también les voy a hablar. Entonces, esto es un resumen más o menos para entender cuál ha sido esa dinámica de la acumulación de capital basada en el cacao, desde el segundo boom cacaotero hasta la actualidad. Y la fase actual en la que nos encontramos, ¿no? Se dice que a partir más o menos del 2008, 2007, hubo un tercer boom cacaotero, porque los precios internacionales se subieron y esto al mismo tiempo ha estado ligado con una mayor competencia a nivel internacional, que ha llevado a la conformación de grandes monopolios mundiales a través de para la comercialización y para la industrialización del cacao, y del surgimiento de un nuevo sector oligopólico ligado a la producción de cacao, de chocolates finos, chocolates gourmet, con certificaciones, que está muy ligado a las cadenas de los supermercados, de las pequeñas manufacturas. Y aquí es donde viene la política pública del cambio de la matriz productiva de MAGAP, que se conoce más como la Gran Minga de reactivación de la producción del cacao fino de aroma. Esta ha buscado elevar la producción del cacao fino de aroma, precisamente porque en esta nueva coyuntura del mercado el cacao aparece como un producto clave para ser no solo industrializado, sino para ser insertado dentro de estos nuevos nichos de mercado, ¿sí?, que han surgido dentro de estos sectores, de estos nuevos sectores oligopólicos. Y bueno, esto tiene vinculación con otros sectores en el que además participa el BIPRO y Proecuador, lo cual me voy a saltar. Entonces, dentro de esta larga historia del siglo XX, del desarrollo del cacao, que hubo muchas partes en las que me tuve que saltar, vemos cómo la producción se fue expandiendo desde la provincia de Guayas,
Los Ríos, hacia la provincia de Manabí, Esmeraldas y luego hacia la Amazonía. Digamos que en un proceso que estuvo relacionado con la desintegración de las grandes plantaciones en algunas de estas provincias como Guayaquil y Los Ríos, lo cual ocurrió luego de que se caen los precios internacionales. Muchos terratenientes quebraron, quedaron endeudados con los bancos, los procesos de reforma agraria que además llevaron a una desintegración de las grandes haciendas. Entonces se fue conformando una clase de pequeños campesinos, trabajadores independientes, dueños de su tierra, que se fueron quedando con estas plantaciones y fueron expandiendo a través también de las políticas de colonización, fueron expandiendo los cultivos hacia otras zonas más de la selva chocuana y de la selva amazónica. Entonces esto llevó a que en la actualidad el cultivo de cacao, sobre todo el cacao fino pequeño, del cacao fino de aroma, se ha llevado a cabo por cerca de 115,000 productores, de los cuales 90% son pequeños productores, la mitad de los cuales están asociados. La mayoría están aislados geográficamente y viven en condiciones cercanas a la subsistencia, incluso peor. Luego tenemos una cadena de intermediación que tiene cerca de 1,000 intermediarios y en la parte más alta de la cadena tenemos aproximadamente 10 compañías que controlan la exportación. Entre las principales están Transmar, Nestlé, Armajaro, Eco y Agromaquita. Entonces, como manera para entender de qué se trata esta política del MAGAP que busca aumentar la productividad del cacao fino de aroma e insertar a los productores dentro de estos nuevos nichos de mercado, nosotros hicimos un recorrido por diferentes provincias donde visitamos asociaciones de productores, de pequeños productores. Esta es una asociación en Esmeraldas y una de las características de estas asociaciones en general es que tienen muy poco capital para operar y tienen que lidiar continuamente con los intermediarios que quieren pagar menos precio por su cacao. Incluso una de los objetivos de la asociación es precisamente lograr mejores condiciones de negociación. Esta es una asociación de Esmeraldas que se llama COCPE. Hay otro tipo de asociaciones como una que se llama PROCA, que es la que le provee el cacao a la famosa empresa Pacari, que ha sido el símbolo de la industrialización del cacao fino de aroma en Ecuador, que presentan, digamos que un relativo éxito, además porque son asociaciones que han logrado vínculos directos con manufacturas en Europa, pero esto también es un caso muy reducido y en términos de los procesos de trabajo y de la necesidad de acceso al crédito, implica una mayor vulnerabilidad de las asociaciones. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, APROCA, para poder proveer el cacao que Pacari necesita para sus procesos de fabricación, tiene que tener unos estándares supremamente altos de calidad, tienen que hacer procesos de cultivos biodinámicos, lo cual requiere mucho más tiempo de trabajo, lo cual requiere además certificarse. Los certificados de comercio justo o de Rainforest no son certificados gratis, son certificados que tienen que pagar. Entonces, lo que vemos en general es cómo esta nueva estrategia de inserción dentro de nichos de mercado implica un proceso de mayor extracción de plusvalor del trabajo de parte de estos campesinos que son propietarios, dueños de sus tierras y que necesitan acceder al crédito para poder hacer parte de estos nichos que son muy reducidos. Otra cosa que es muy interesante respecto a esta cuestión del desarrollo geográfico desigual del cacao son todas las estrategias territoriales creadas por estas comercializadoras y exportadoras para acceder
al cacao en el territorio, dentro de lo cual tenemos estrategias muy conocidas. Yo no sé si ustedes conocen algo sobre Makita Kuzunchik, que es también es como uno de los símbolos de la economía social y solidaria, comerciando como hermanos. Makita Kuzunchik empezó a trabajar con los productores de esmeraldas más o menos a finales de los 80, principios de los 90, que fue en este momento en que se desregularizó totalmente el mercado de cacao y los productores estaban en unas condiciones de miseria totales. Entonces la estrategia de las maquitas, comerciando como hermanos, fue reunir a los productores e intercambiarles sus productos, por ejemplo cacao, por arroz, por maíz, por eso se llama comerciando como hermanos. Pero Makita logró a partir de esto configurar una estrategia de operación en el territorio que ha sido copiada por las multinacionales, entre esas por Nestlé, porque como bien habíamos dicho, si bien es cierto que en las plantaciones de cacao hay trabajo, hay esfuerzo, el cacao, la ganancia que el cacao genera está basada en la propiedad sobre la tierra y sobre las características particulares, que es lo que permiten acceder a una renta. Entonces, podríamos decir que los pequeños productores están apropiando el valor que genera esa renta porque son propietarios de su tierra. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado en el territorio es que esto no ocurre de esta manera. ¿Por qué? Porque los productores que viven en condiciones de subsistencia acceden a un precio que les permite reproducir sus condiciones de vida, pero no acumular. En cambio, los que sí han logrado acumular, y sobre todo a partir de las políticas como las que está impulsando el MAGAP, que ha consistido en aumentar la productividad, son las multinacionales, como por ejemplo Transmar, ya que ellos tienen estrategias para diferenciar las distintas calidades del cacao y para comprar grandes volúmenes, lo cual les permite cobrar diferentes precios mucho más altos en los mercados internacionales que lo que pueden cobrar los productores en el territorio. Entonces, volviendo al tema de la política pública, uno de los objetivos del MAGAP a través del programa de reactivación del cacao fino de aroma ha sido aumentar la productividad a través de podas, entrega de insumos, atraer divisas al país, facilitar créditos y en algunos casos fortalecer las sinergias entre la pequeña producción y los emprendimientos empresariales, como el ejemplo que les puse de Pacari, y modernizar las asociaciones de productores y centros de acopio para formar emprendedores que logren contratos directos con clientes extranjeros. El gráfico que están viendo en estos momentos es simplemente una manera de explicar de forma sucinta las dinámicas de poder en el territorio a través del desarrollo geográfico desigual del cacao. Una de las características del mercado actual del cacao, tanto del mercado del cacao regular como del cacao fino de aroma, es que está no solamente regido a nivel internacional por el poder de las grandes comercializadoras, tostadoras, sino también en una vinculación directa con los capitales financieros. Sí, esto es una característica de la producción a nivel mundial y sobre todo en la comercialización de productos agrícolas, que estuvo vinculada a los fines de los acuerdos sobre que regulaban los precios de las mercancías a nivel internacional y con toda la desregulación del sistema financiero.
Entonces, este señor que aparece en la foto es un señor que en el año 2002 compró el 15% del cacao que se produce a nivel mundial y lo almacenó. Este porcentaje es casi la producción total del cacao en Ecuador. Este señor, a partir de esta compra, logró ganancias compró 204.000 toneladas de cacao y logró generar una ganancia de 17 millones. Y él era dueño de una compañía que se llama Armajaro, que en ese momento tenía operación en Ecuador. Luego este señor compró este cacao a través del mercado de futuros. Luego en el 2010 él vuelve a comprar 241.000 toneladas, de lo cual cacao en físico. Sin embargo, los precios del cacao se caen en 3 meses y este señor pierde y tiene que vender su negocio de comercialización de cacao en Ecuador, se lo vende a una empresa suiza, una empresa norteamericana que se llama Ecom. ¿Cuál es la idea de este gráfico? La idea es mostrar cómo dentro de esta nuevo sistema desregularizado de la comercialización del cacao, todos los productores que están en el territorio se han vuelto vulnerables de las variaciones en el precio internacional y del poder de los especuladores para comprar. Esta es una forma de mostrar cómo la renta de la tierra, esa renta que decíamos en algún momento se la podían apropiar quienes eran dueños de la tierra, a partir de estos momentos se la pueden apropiar no los que son dueños de la tierra, sino los que tienen el poder y el capital para comprar la producción en los mercados de futuro. Entonces, ¿qué pasó cuando este señor quiebra? En esos momentos entra Transmar a Ecuador. Transmar es una de las grandes transnacionales que comercializa cacao. Transmar le empieza a comprar su cacao a una de las asociaciones que se llama Pepa de Oro. Pepa de Oro antes le vendía a MSCH, pero MSCH no le podía pagar los precios que Transmar sí le podía pagar, porque Transmar, así como este señor, tenía la capacidad de comprar y vender en los mercados de futuro y pagar mayor precio a sus productores. Entonces, en conclusión, sobre las políticas públicas y la acumulación de capital en el sector de cacao, lo que nosotros hemos podido encontrar es que la política tiene una ausencia de control sobre los precios y a cambio un fomento a la productividad, que lo que termina implicando es una reproducción de las mismas condiciones de subsistencia y desigualdad. ¿Por qué? Porque los productores producen más, pero no tienen un control sobre el precio. El precio lo ponen las comercializadoras, el precio lo ponen los especuladores a nivel mundial. Otro de las conclusiones es que los grandes beneficiarios de este proceso están siendo los exportadores monopolistas, porque por esto mismo que ya les he dicho, ellos tienen la capacidad para hacer la diferenciación de las diferentes calidades del cacao y cobrar diferentes precios, tanto a las manufacturas, a las industrias, como a otras más grandes comercializadoras. Entonces, un proyecto que se ha propuesto apropiar rentas de monopolio acarreadas por el cacao fino de aroma para los pequeños productores, entre comillas, termina siendo apropiada por esta red de exportadores, comercializadores internacionales, especuladores y manufacturas de chocolate, lo que en últimas termina reproduciendo las mismas condiciones de acumulación y desigualdad, tanto en el territorio como a nivel de las relaciones entre estados. Gracias.